Gracias, doctor, por su presentación. Realmente hay varios puntos que van a ayudar a mejorar la docencia en cada uno de nuestros países. Mi comentario iba a reforzar una de las ideas que dio usted de investigación en educación, ¿no? En mi país, Perú, si comparo las residencias médicas en geriatría en dos universidades grandes, Cayetano Heredia y San Martín, una tiene 4 años y otra 3 años. Una tienen dos formas de enseñar geriatría muy similares. La geriatría es una, pero el tiempo es diferente. Y así como esas diferencias, si empezamos a comparar en otros países, van a haber muchísimas más diferencias. Entonces, el tiempo que tienes con cada residente que está haciendo la especialidad o cosas por el estilo va a influir en cómo yo voy a aplicar modelos preexistentes y acomodarlos a la realidad que uno tiene. Y la mejor forma de acomodar algo es investigar tu propia realidad y aplicar modelos y ver si realmente sirven, ¿no? Entonces, el reto también va por ahí y espero que podamos aprender cómo hacerlo. Es un trabajo bastante difícil. Gracias. Sí, y ese es un reto permanente, ¿no? En todas las dinámicas y es real. Es decir, sí, el punto es que si no hacemos una investigación, ¿hasta dónde le vamos a apuntar? Teníamos rápidamente aquí trabajando con la Universidad Nacional, había un programa como de unos 18 años, pero cuando hubo un cambio, tocaba hacerle un cambio y ajustarlo porque pues ya se llevaba 18 años y entonces había que cambiarle todo. Nos sometimos a un proyecto de investigación y, oh sorpresa, lo que nos mostró es que no debíamos cambiar toda la estructura sino ajustarla. Y de pronto si lo hubiéramos cambiado hubiera sido un fracaso. No sabemos porque es lo que nos muestra el contexto y la realidad. Gracias. Buen día. Yo quiero hacer una pequeña reflexión también vinculada con la charla anterior, quizás contestándole un poquitito a Miguel, al comentario que hizo. Yo cierro los ojos y trato de acordarme de los docentes míos importantes que tuve a lo largo de todos estos años, y uno recuerda pocos, por lo menos yo, o sea, pocos que de alguna manera me marcaron y que en cierta forma me exigieron un poco, me sacaron de ese parámetro de conformidad o de comodidad que uno estaba, porque en general el alumno quiere que sea fácil el examen, que esto que lo otro, ¿no? Tener una suerte casi de amiguismo con el docente, que esto a corto plazo es algo para él fácil, sencillo, pero a largo plazo no le deja demasiado esta cuestión. Y ahí viene cómo, por un lado, tratar de motivar al alumno con compromiso, pero sí con una cierta exigencia que uno sabe que el alumno obviamente lo va a poder probablemente lograr o ayudarlo a uno para que lo logre, y sacarlo de ese, como decía recién, de ese umbral de comodidad que a veces uno tiene. Y esta es una de las motivaciones que uno más puede hacer, porque la pregunta de cómo lograr que nuestros alumnos estén motivados es si nosotros estamos motivados, eso desde ya, y eso se nota en el aprendizaje. Y una cosa chiquitita nomás y ya termino, que es lo que usted comenta siempre de las competencias, y uno está muy acostumbrado a escuchar competencias como si fuesen competencias individuales, pero la semana pasada leí nada que ver en medicina, de un filósofo extranjero, que hablaba de competencias corporativas. O sea, como si todos nos ponemos una competencia de decir, bueno, vamos a seguir en esta línea me refiero a grupos de trabajo, quizás probablemente uno mejore esas cuestiones individuales de 1 más 1, no lo ve en el contexto mucho más global del trabajo grupal, que la geriatría es trabajar en equipo. Un comentario desde la enseñabilidad de la década del 70 se centró mucho en el docente, en la parte de claridad de los conceptos, en la transmisión, etc. Ya en los 80 se disparó un poco más la parte cognitiva y algo muy importante que es la transposición didáctica para poder hacer enseñable un concepto. Pero algo que surgió relacionado con lo que tú planteas, muy interesante, es que ya en la década del 90 empezó a surgir esa parte social de integración y de competencias colaborativas para poder llegar y desarrollar procesos de aprendizaje. Y
y es otro de los retos para poder generar escenarios que permitan esas dinámicas, ¿no? Gracias. Yo creo que la geriatría en la actualidad enfrenta varios retos y no nada más es decir, vamos a cambiar la forma de enseñar la geriatría, sino por un lado, uno de los retos mayores que tiene la especialidad es que son pocos los médicos que quieren estudiar geriatría. Muchas veces todos los estudiantes llegan motivados por la utilización de la alta tecnología, por querer solicitar todos los estudios por arriba al paciente. Sin embargo, por otro lado, carga con el peso de otras especialidades que son más tecnologizadas, quizá esa es la palabra, como terapia intensiva, medicina interna, son más invasivas al paciente y los estudiantes llegan con la idea de querer hacer eso con los pacientes. Y por otro lado, la realización de la educación basada en competencias limita mucho las acciones del médico, ¿no? Es un poquito, te voy a enseñar nada más a suturar, te voy a enseñar nada más a curar la diarrea, te voy a enseñar cosas así. Yo creo que la pedagogía que se tendría que utilizar sería una pedagogía dialogante, o sea, entre el estudiante y el médico, bueno, el profesor, y este diálogo se tiene que ir nutriendo, ¿no? En el sentido de que tenemos que enseñar por un lado la tecnología, especialmente con los alumnos que están ahora entrando, al menos en México, de entrada directa, ya no son internistas, que cuando eran internistas teníamos que enseñarlos a dejar la medicina interna para regresar a lo básico de la medicina humanitaria, ¿no? Entonces ahora tenemos el doble reto. Yo creo que eso está sucediendo en la mayoría de los países. Yo creo que es buscar una nueva forma de enseñanza de la geriatría, pero teniendo en cuenta todos los retos que nos está planteando la propia especialidad. Ese encuadre intrínseco que genera esa motivación con el estudiante, por la parte que tú dices, en contraposición a esa parte tecnológica, y que no se vea menos importante. Por eso esa parte motivacional, pero conectada con la meta y con lo que llamamos en educación ese encuadre intrínseco. Si no se conecta con lo que es el estudiante y con sus elementos internos, pues definitivamente pues, no ayuda. Tiene que ser dialogante para que se integren los. Profesor, muchas gracias por la conferencia y nos hace reflexionar a quienes tenemos la dura y grata y a veces ingrata tarea de enseñar. En el caso nuestro, nosotros en Ecuador, por ejemplo, en mi servicio de geriatría, nosotros tenemos estudiantes de sexto semestre, de noveno semestre, de décimo semestre, de posgradistas de geriatría, y es en un solo momento. Entonces a nosotros como tutores, y en la parte esta que es difícil de entrenar en servicio, la pregunta es: ¿qué le digo al chico de sexto semestre? ¿Será que el momento que me pongo a discutir con el chico de sexto semestre, el residente que está en R2, me va a quedar viendo y me va a decir: oye, pero yo ya pasé por eso? Entonces yo sí creo que dentro de la parte de las competencias tenemos que apoyarnos en ese proceso de comunicación, de interacción, y sobre todo lo que dijo el primer profesor, en el proceso de humanización de la enseñanza. Porque lo que yo hago con los chicos de sexto semestre es: primero vaya, siéntese y haga la biografía de su paciente. Entonces el proceso de comunicación iría por ahí. Gracias. Recuerden ustedes llenar las hojas de evaluación, ¿sí?, con las variables que tienen allí, por favor. ¿Sí? Eso es muy importante para el curso. Buen día, profesor. Yo creo que no es distinta la realidad en la mayoría de los lugares de formación, en donde y le pongo entre comillas, docente, también es el que tiene que hacer la atención directa, el administrador, y como dice Patricio, pues tiene que ver
distintos grupos al mismo tiempo en un mismo horario de trabajo. Siendo la docencia, no sé si en otros países, pero en mi país, pésimamente pagada, uno tiene que combinar el área asistencial con la parte docente. Me queda bien la reflexión, yo que veo residentes de otras especialidades rotando por mi servicio de geriatría, ¿quién me formula el modelo el modelo educativo en ese tiempo que van a pasar los residentes, si yo no soy si eso no es mi especialidad? No tengo, en educación no tengo formación soy docente práctico, pero yo estoy seguro, Marcelo, que esos docentes prácticos fueron los que tú te acuerdas. Quizás el docente teórico del tablero y lo demás, si te hizo pasar un mal momento, que tuviste que estudiar mucho, te acordarás, pero malamente. Pero el docente práctico es el que quizás el estudiante quiere copiar, es el estudiante que lo tiene como modelo y es el estudiante que lo quiere seguir. Entonces, ¿cómo unimos esas dos cosas? ¿Quién me da esas herramientas? ¿Ustedes especialistas en docencia? O sea, tengo que ir a los docentes para que me digan, bueno, usted debe enseñar de esta manera. Quisiera responderte con dos elementos, porque el primero es muy interesante. Hay tres modelos que se dan en la realidad, o por lo menos en los escenarios. El modelo académico de la universidad, el ideal, el modelo que se da, el ideal desde el documento, el real cuando está estudiando cuando el estudiante está haciendo sus prácticas, lo que realmente se da, que no se cumplen muchos elementos, y esa parte oculta que decíamos, y el que le va a exigir el estudiante cuando se gradúe el sistema, completamente diferente. Entonces el estudiante entra en un choque, en una incongruencia ahí terrible, y eso es lo primero que quisiera pues por tiempo no toque ese tema, pero es muy fuerte, porque una cosa es el ideal, pero la realidad es otra. Pero cuando el estudiante tiene que entrar al mundo laboral y ver unas dinámicas y unas exigencias del sistema que son bastante fuertes, entonces hay una inconveniencia. Ahora, lo otro, ¿qué es lo que se está pidiendo a nivel, digamos, como contexto, como parámetros internacionales, global? Que definitivamente el docente hospitalario tenga formación pedagógica, porque los lenguajes no van a ser los mismos y porque definitivamente tiene que entender cómo generar sus propios escenarios y sus propios modelos. Digamos, la universidad puede tener un modelo, pero cuando hablamos de modelo, ese modelo se puede generar, decíamos, para procesos de entregas de turno, para procesos de dinámicas con diferentes niveles de estudiantes, y no es en un aula, son procesos interactivos donde se generan procesos de educabilidad y enseñabilidad, de interacción, pero debería haber una formación y un programa, un proceso sistémico de formación, no para que se le diga tiene que hacerlo así, simplemente tener unos elementos que permitan. Algo más, en educación los estudios han mostrado que cuando se ha querido capacitar a los docentes, uno de los procesos, de los problemas es no una visión sistémica como tal y continua. Por eso todos estos programas son maravillosos, porque permiten una continuidad en la formación, pero sí debe haber una formación para que se puedan unir esos dos lenguajes, ¿no? Es lo recomendado. Muchas gracias.